En el Salmo 75, el versículo 3 nos dice, se arruinaban la tierra y sus moradores. Yo sostengo sus columnas. Es la palabra de Dios que nos está anunciando que aunque hayan vicisitudes que nos molesten o como dice aquí claramente nos arruinen en la tierra y a todos nosotros, Él es el Todopoderoso que tiene el control absoluto de todo y sostiene la parte más importante que tenemos, que son las columnas. Les invito a depositar su fe en Dios para que sea Él quien sostenga sus columnas. Tengan ustedes un cordial saludo. Estamos en la Universidad Mayor de San Andrés, en la Facultad de Medicina, Enfermería, Nutrición y Tecnología Médica. Nuestra carrera es fisioterapia y kinesiología, nuestra cátedra anatomía funcional, y hoy veremos osteología del tronco, comenzando por la osteología de la columna vertebral. Quien les habla es José María Ortiz Rodríguez, docente titular emérito de anatomía, especialista en anestesiología y psicopedagogía, evaluación y gestión en educación superior en salud, actual presidente de la Asociación Boliviana de Anatomía. Empezaremos diciendo que el esqueleto axil o eje está conformando pues todo lo que es el tronco, y en el esqueleto axil encontraremos el cráneo, la columna vertebral, las costillas, el esternón, los cartílagos costales y la pelvis. Hoy nos dedicaremos al estudio del tronco, excluiremos el esqueleto de la cabeza, que será motivo de estudio en otro segmento. Pues veremos el tronco, en el cual estudiaremos en primer lugar la columna vertebral, en segundo lugar el esqueleto del tórax y por último haremos un análisis del esqueleto de la pelvis. Empezaremos pues por la columna vertebral, que como ustedes están viendo en esta proyección medial, en esta proyección anterior y en esta proyección posterior, se trata de una serie de huesos irregulares que están acomodados uno sobre otro, conformando la columna vertebral. En esta imagen o vemos en esta diapositiva el tronco con la columna vertebral. Estamos viendo ya lateralmente el esqueleto del tronco. Ahí está la columna vertebral con el tórax y ahí está la pelvis. Vemos que la columna vertebral en sentido sagital tiene curvaturas y que en sentido posterior también nos va a presentar algunas estructuras anatómicas que las vamos a describir. Ahí estamos viendo parte de de la columna cervical. Ahí estamos viendo la columna cervical que tiene 7 huesos, como vamos a ver más adelante. Inmediatamente por debajo de la columna cervical con 7 huesos estaremos viendo pues la columna dorsal, que forma parte importante del esqueleto del tórax, de la caja torácica, donde se une a las costillas y por medio de estas a los cartílagos costales y al esternón. Esa es entonces la columna vertebral torácica. Una parte muy importante de la columna vertebral, pues es la columna lumbar, con 5 vértebras, es la región más fuerte de la columna. Y por último, formando parte de la pelvis, encontraremos a el hueso sacro y a el hueso cóccix, que son vértebras fusionadas de la parte inferior de la columna vertebral. Ahí estamos viendo por debajo la pelvis, lateralmente, y por detrás estamos viendo el sacro con sus ligamentos de unión hacia el hueso ilíaco. ¿Dónde se localiza la columna vertebral? Pues la tenemos en la parte posterior del tronco. Se extiende desde la base del cráneo hasta la parte superior del pliegue interglúteo. ¿Y cuáles son las funciones? Pues tiene funciones de protección fundamentalmente de la médula espinal, es el eje del cuerpo, es el sostén o pivote de la cabeza, y además de soportar y transmitir el peso de todo el cuerpo, también participa en la postura y en la locomoción.
Dentro del conducto raquimedular formado por las vértebras superpuestas, encontramos la médula espinal, estructura nerviosa muy importante en la conexión entre el cerebro y el encéfalo y las partes distales del organismo. Entonces vean ustedes cómo este marco óseo que le proporciona las vértebras a este conducto raquimedular actúa como una forma de protección muy importante. Además, también protegen a la médula espinal, la grasa peridural, las meninges como la dura madre, los vasos sanguíneos que están adyacentes a la médula espinal y el líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, como verán ustedes, la base de la protección es la columna vertebral. La siguiente función de la columna vertebral es ser el eje del cuerpo, como verán ustedes aquí, es la parte central del cuerpo, la que sostiene el cuerpo. La vemos en esta otra imagen también como el eje central del cuerpo. También habíamos mencionado que es el sostén de la cabeza y precisamente vean ustedes cómo la columna vertebral está sujetando a la cabeza. Además, soporta todo el peso. Los miembros superiores, por ejemplo, al articularse por medio de la cintura escapular con la columna, con el tórax, pues descargan todo su peso hacia la columna. El tórax, al proporcionar inserción al diafragma, pues también descarga todo el peso de las vísceras torácicas como los pulmones y el corazón sobre la columna. Además, el mismo corazón tiene ligamentos vértebro-pericárdicos que van a hacer que el peso del corazón también se descargue en la columna. Lo mismo en el abdomen, el mesenterio inserto en la columna sostiene a el peso de los intestinos y pues los transmite hacia la columna vertebral y todo este peso también es transmitido por la columna vertebral hacia los miembros inferiores. Participa de manera importante en la postura y en la locomoción. Aquí vemos dos casos de personas con escoliosis y vean ustedes cómo la postura se cambia radicalmente y esta misma postura pues va a incidir en que la locomoción no sea normal. Aquí vemos también cómo alguien que no tenga estas desviaciones tan marcadas pues puede tener una locomoción anormal sacando la espalda debido al peso que le vence hacia abajo, ¿no? Pero la locomoción normal también es proporcionada por la columna como está en esta imagen. 2/5 aproximadamente de la talla del individuo corresponden a la columna vertebral y eso significa un promedio entre 72 y 75 centímetros. Como promedio, en el sexo femenino la columna vertebral mide 61 centímetros y en el sexo masculino 71 centímetros. ¿Cuál es la constitución anatómica, la estructura de la columna vertebral? Fundamentalmente lo que estamos estudiando, los huesos que están formando estas vértebras y estos huesos están unidos por discos intervertebrales y por estos ligamentos. Además, estos huesos se articulan a nivel de la parte posterior por medio de articulaciones sinoviales, como veremos más adelante. La altura de la columna vertebral depende en un 75% de la altura de las vértebras y en un 25% de la altura de los discos intervertebrales. Topográficamente, en la columna vertebral encontraremos la región cervical en el cuello, la región dorsal o torácica en el dorso conformando parte importante de la caja torácica, la región lumbar en el abdomen, donde encontramos las vértebras más voluminosas, la región sacra y coxígea en la pelvis, que habíamos mencionado, el sacro y el coxígeo son vértebras fusionadas, 5 vértebras sacras y 4 a 5 vértebras coxígeas. Y aquí estamos viendo ya a la columna vertebral vista por delante, donde observamos que los cuerpos vertebrales aumentan de volumen desde la vértebra cervical 2 hasta la vértebra cervical 5 y luego a partir de sacro 1 disminuyen de volumen hasta la última coxígea. En la parte posterior, las apófisis espinosas y lateralmente vemos claramente que la columna vertebral no es una columna cilíndrica rectilínea, sino que presenta curvaturas en este sentido sagital.
En esta imagen, que es de Nisora, pues estamos viendo por delante, por detrás y lateralmente la columna vertebral, donde si contamos encontraremos que existen 7 vértebras cervicales, 12 vértebras dorsales o torácicas, 5 vértebras lumbares, 5 vértebras sacras unidas en un solo hueso que es el sacro y 4 a 5 vértebras coxígeas unidas también en un solo hueso que es el cóccix. ¿Qué podemos decir de las curvaturas de la columna vertebral en la vida intrauterina? Pues la llamada posición fetal hace que la columna vertebral tenga una curvatura de dirección ventral, de concavidad anterior. Inmediatamente después del nacimiento, pues esa única curvatura de la vida intrauterina aún se mantiene. Se mantiene una curvatura de concavidad anterior que es una curvatura primaria de origen. En esta imagen radiográfica que excepcionalmente se toma durante el embarazo, pues vemos también que la columna vertebral fácilmente distinguible por sus segmentos óseos, tiene esta sola curvatura de dirección ventral. Repitiendo, es muy excepcional que se tome una placa radiográfica de esta naturaleza, porque generalmente está contraindicado por los daños que podría causar fundamentalmente al producto. Pues aquí tenemos la posición fetal, donde vemos la columna con una curvatura anterior y después del nacimiento se forman otras dos curvaturas. A nivel cervical se forma la lordosis cervical, invirtiendo la dirección original de la curvatura de la columna, y a nivel lumbar también ocurre lo mismo. Se invierte la dirección de la columna y se forma la lordosis lumbar. Entonces podríamos decir que en la columna vertebral hay 4 curvaturas, 2 primarias que son las que mantienen la dirección de la vida intrauterina, que son la columna torácica y la columna sacrocoxígea, y 2 regiones que son la lordosis cervical y la lordosis lumbar, que constituyen curvaturas secundarias porque aparecen después del nacimiento. La lordosis cervical se forma a partir de los 3 a 4 meses, cuando el niño empieza a levantar la cabeza cuando gatea. Más o menos a los 9 meses se estabiliza esta posición de la inversión de la columna cervical formando esta lordosis, puesto que el niño o niña ya puede sentarse y mantener la cabeza erguida. A partir de ese entonces, y exactamente entre los 12, 13 meses, cuando el niño o niña empieza a caminar, pues se empieza a formar la columna lumbar. En primer lugar, es una inversión muy exagerada, una curvatura muy dirigida hacia adelante, la concavidad, la convexidad muy dirigida hacia adelante, y a medida que pasan los años y el centro de equilibrio se estabiliza, aproximadamente a los 8 a 10 años, adquiere la forma definitiva esta lordosis lumbar. En una vértebra típica vamos a encontrar pues precisamente el cuerpo, que es la parte más voluminosa y anterior. En la parte posterior encontraremos otra porción de las vértebras, que es el arco vertebral o arco neural, y entre ambos encontraremos este orificio que es denominado conducto raquimedular propiamente dicho. Algunos le llaman conducto vertebral, sin embargo, vamos a hacer alguna diferenciación al respecto cuando describamos las vértebras cervicales. Raquimedular porque contiene a la médula espinal. ¿Cómo es el cuerpo vertebral? Generalmente, el cuerpo vertebral es parecido a un cilindro. Entonces, encontraremos en el cuerpo vertebral un contorno que por delante y a los lados presenta un canal muy profundo, presenta unos orificios bastante visibles para la circulación fundamentalmente venosa. Tiene el cuerpo una cara posterior que es más o menos aplanada y que está limitando el conducto raquimedular. Tiene 2 caras o mesetas, una superior y una inferior. En ambas se encuentra sustancia esponjosa en la parte central y en la parte periférica sustancia compacta denominada rodete periférico anular. Entonces esas son
las características del cuerpo vertebral. Un cuerpo vertebral, pues, está formado estructuralmente por sustancia compacta en la periferia y sustancia esponjosa al medio, donde encontraremos además algunas lagunas vasculares. El cuerpo vertebral es muy resistente. Se necesitan aproximadamente 800 kilogramos de fuerza para ocasionar un aplastamiento de los cuerpos vertebrales. Espondilolisis se llama eso. Por lo tanto, vean ustedes, cuando alguien viene con aplastamiento vertebral, si es que no tiene osteoporosis o alguna enfermedad ósea, pues la presión ha debido ser muy alta. Pues vamos a empezar a ver en primer lugar el cuerpo vertebral que se encuentra en la parte anterior y el arco neural. El arco neural que tiene diferentes porciones. En primer lugar, partiendo de la unión de las caras laterales con la cara posterior de del cuerpo, encontraremos estas salientes óseas llamadas pedículos. Son salientes óseas que tienen una escotadura superior y una escotadura inferior. A continuación, veremos que lateralmente a los pedículos se encuentran las apófisis transversas y detrás de las apófisis transversas y detrás del pedículo se encuentran cuatro apófisis articulares, dos superiores y dos inferiores. De las apófisis articulares están partiendo estas dos láminas vertebrales y la unión de las dos láminas vertebrales en la parte posterior va a originar esta apófisis o proceso que llamamos apófisis espinosa. Entre los pedículos se forma esta estructura, este orificio denominado agujero de conjunción, agujero conjugado. La importancia de este agujero de conjunción o conjugado es que da paso, da salida a los nervios raquídeos que se originan en la médula espinal. Ahora, como habíamos mencionado, los pedículos tienen una escotadura superior que es poco profunda y una escotadura inferior que es más marcada. Exactamente, este orificio de conjunción está formado en su borde superior por el borde inferior del pedículo. Su borde anterior está formado por la cara posterior del cuerpo y la cara posterior del disco. Su cara posterior o su límite posterior del agujero conjugado es la apófisis articular inferior de la vértebra suprayacente y la apófisis articular superior de la vértebra subyacente. Y el límite inferior vendría a ser el borde superior del pedículo subyacente. Entonces vean ustedes la proximidad de el nervio raquídeo con el disco vertebral. Muchas veces cuando se produce una hernia de disco, pues comprime el nervio y va a ocasionar dolor. Los pedículos. Luego estamos con las láminas. Ahí están las láminas vertebrales en las cuales se insertan los ligamentos amarillos. Como habíamos mencionado en algún momento, en el borde superior de la vértebra subyacente se inserta el ligamento amarillo y en la cara interna de la vértebra suprayacente, en un canal alargado que sirve precisamente para la inserción del ligamento amarillo. Entre las apófisis espinosas se inserta esta estructura que es denominada ligamento interespinoso y entre el vértice de las apófisis espinosas se inserta esta estructura que es el ligamento supraespinoso. A nivel cervical, el ligamento supraespinoso y estos ligamentos interespinosos se prolongan posteriormente a manera de un tabique llamado ligamento cervical que está separando los músculos de la región cervical de la derecha y de la izquierda. Comenzaremos a ver la columna cervical, donde ya habíamos mencionado, encontraremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 huesos, que son las vértebras cervicales, y empezaremos a describirlos a continuación. Como verán ustedes, por delante de la columna cervical se encuentra este hueso que tiene articulaciones a distancia con el ligamento, con la apófisis estiloides del temporal, y por medio de los músculos se une a la mandíbula y al esternón, que es nada más que el hueso hioides. ¿Cuáles son las características particulares de las vértebras cervicales? En primer lugar, como verán ustedes, el cuerpo es pequeño
alargado transversalmente. En la cara superior del cuerpo vamos a encontrar una saliente, ya esta que son las astas de los cuerpos vertebrales o apófisis semilunares. Ahora, otra característica fundamental es que las apófisis transversas son bituberculadas, tienen dos tubérculos. En las apófisis transversas encontraremos los agujeros transversos. Por los agujeros transversos pasa la arteria vertebral junto con sus venas y con el nervio vertebral. Luego también observaremos que el orificio raquimedular tiene una forma bastante triangular. Y por último, en esta diapositiva estamos señalando que la apófisis espinosa de las vértebras cervicales es bituberculada. Estos tubérculos sirven para inserciones de músculos y de ligamentos. Nuevamente estamos viendo aquí el gancho o astas o apófisis ganchosa de la cara superior de las vértebras cervicales. Ahí vemos el cuerpo alargado, ahí estamos viendo el agujero transverso, las apófisis transversas bituberculadas y las apófisis articulares superiores e inferiores, que están sobre un soporte óseo que tiene una forma bastante cilíndrica. Y aquí estamos viendo la cara inferior del cuerpo, donde en correspondencia con las astas que se encuentran en la cara superior, encontraremos estas que son las escotaduras semilunares. Ahí vemos nuevamente el agujero triangular y ahí vemos las apófisis espinosas bituberculadas. Ahí estamos viendo precisamente estos ganchos que se encuentran en la cara superior del cuerpo y que se incrustan, se introducen en las escotaduras semilunares o ganchosas, formando las articulaciones sinoviales uncovertebrales, y al centro se encontrará el disco intervertebral. Además, en la parte anterior e inferior del cuerpo vertebral encontraremos el tubérculo anterior de las vértebras cervicales. Y como habíamos mencionado, las apófisis articulares, una, dos, tres, cuatro para cada vértebra, están sobre un soporte óseo cilíndrico, de tal manera que las apófisis articulares superiores están dirigidas hacia arriba y las inferiores hacia abajo. El atlas es una vértebra cervical diferente al resto de vértebras cervicales, como está en esta imagen. Se le ha puesto ese nombre por la mitología griega. Muchas de las estructuras han sido descritas inicialmente por los griegos, por eso es que muchos de los nombres de las estructuras anatómicas derivan del griego y precisamente Atlas también deriva del griego. Ellos en su mitología tenían la idea de que había un gigante Atlas que sostenía la tierra. Entonces, esta primera vértebra cervical, al estar sosteniendo el cráneo, pues ha sido comparada con este gigante y por esas razones que le han puesto Atlas. La vértebra Atlas o primera vértebra cervical, como rasgo principal, carece de cuerpo vertebral y, sin embargo, tiene dos masas laterales. Estas masas laterales que presentan 6 caras. De la cara anterior se desprende el arco anterior. De la cara posterior se desprende el arco posterior. En las caras laterales vamos a encontrar las raíces de las apófisis transversas. En su cara interna veremos algunas salientes donde se destaca el tubérculo transverso. En su cara superior se encuentran estas dos cavidades, que son las cavidades glenoideas, que se articulan con el occipital, formando la articulación occipitoatloidea, y en su cara inferior una superficie articular que sirve para la vértebra axis. Pues en la cara superior ya hemos mencionado las cavidades glenoideas. En el arco anterior encontraremos en su parte anterior precisamente el tubérculo anterior del atlas. En el arco posterior encontraremos en su parte media posterior el tubérculo posterior del atlas. En el arco anterior, además, en su cara posterior encontraremos una superficie articular para la cara anterior de la apófisis odontoides. En el arco posterior encontraremos en su cara superior un canal por donde está discurriendo la arteria vertebral en dirección hacia la caja craneana. Viene desde el agujero transverso y se introduce en la caja craneana por esta escotadura.
Ya hemos mencionado las apófisis transversas bituberculadas con su agujero vertebral. Y en la cara interna de las masas laterales, el tubérculo transverso para la inserción de un ligamento transverso que sujeta a la apófisis odontoides. Precisamente en este corte del libro de Pro, estamos viendo la apófisis odontoides, el arco anterior articulándose con la apófisis odontoides. Estamos viendo el ligamento transverso articulándose con la apófisis odontoides. Ahí vemos la cavidad glenoidea que se articula con el occipital y ahí vemos saliendo del agujero transverso a la arteria vertebral. La arteria vertebral junto con sus venas vertebrales y su nervio vertebral. Pero lo que debemos recordar es que esta arteria vertebral está formando un surco en la cara superior del arco posterior antes de su ingreso en la cavidad craneal. Ahí estamos viéndola, ¿no? Asciende, asciende, asciende y se dirige por el arco posterior hacia la cavidad craneal. Ahí vemos nuevamente la arteria vertebral. En la cara inferior del atlas, en esta imagen, estamos viendo la superficie articular para la apófisis odontoides en el arco anterior y estamos viendo las superficies articulares de lo que vendrían a ser las apófisis articulares inferiores para articularse con las correspondientes apófisis articulares del axis. Ahí estamos viendo la cara posterior del arco anterior donde se encuentra la faceta articular odontoidea. En el tubérculo posterior del atlas se insertan pues estos músculos que son los músculos rectos posteriores menores. En el tubérculo anterior los rectos anteriores y el largo del cuello. La segunda vértebra o axis se caracteriza fundamentalmente por la presencia de esta gran saliente que es el proceso odontoideo o apófisis odontoides, que como verán ustedes, esta es la cara posterior con una superficie articular, esta es su cara anterior con una superficie articular para el arco anterior del atlas. Aquí estamos viendo lateralmente las dos superficies articulares y aquí estamos viendo la cara inferior típica de una vértebra cervical con sus escotaduras semilunares para los ganchos de la vértebra subyacente y aquí ya la estamos viendo a las dos vértebras atlas y axis articuladas una sobre otra. Aquí falta el ligamento transverso simplemente y aquí estamos viendo por delante cómo la cara anterior de la apófisis odontoides va a tener que articularse con el arco anterior del atlas. La apófisis espinosa de la segunda vértebra cervical o axis va a dar inserción al músculo recto posterior mayor, que está representado aquí en color verde, al músculo oblicuo mayor, que está representado aquí en celeste, y la apófisis transversa del atlas además va a dar inserción al oblicuo menor. Entonces aquí estamos aprovechando para ver la apófisis transversa del atlas que da inserción a estos dos músculos, oblicuo mayor abajo y oblicuo mayor arriba, menor, perdón, arriba. Aquí estamos viendo precisamente los tres tipos de vértebras de la columna cervical. En primer lugar tenemos a la vértebra típica, de vértebra cervical 2 a vértebra cervical 6. Aquí tenemos la primera que es el atlas, la segunda que es el axis, completamente diferentes. Sin embargo, podemos mencionar que también la sexta cervical tiene una particularidad y esa es que el tubérculo anterior de las apófisis transversas de las vértebras cervicales es un poco más alargado y anatómicamente está en relación con la arteria carótida. Por esas razones que se le da el nombre de tubérculo carotídeo, descrito por Chassaignac. Y la séptima vértebra cervical tiene una apófisis espinosa muy saliente, por esas razones que se denomina vértebra prominente. Es fácil ver y palpar la prominencia que ocasiona esta apófisis espinosa en personas incluso que están con sobrepeso. Cuando se flexiona el cuello, pues aparece esta apófisis haciendo su prominencia. Esta séptima vértebra cervical es una vértebra de transición entre las vértebras cervicales y las vértebras torácicas. Como verán ustedes, su apófisis espinosa ya no es bituberculada. Aquí estamos viendo pues, una placa radiográfica anteroposterior que corresponde a la región cervical, donde vemos el cuerpo vertebral. Ahí estamos viendo los ganchos, el cuerpo y los ganchos. Esta mancha corresponde
a la apófisis espinosa y estas otras dos corresponden a los pedículos. En esta imagen anteroposterior, pues estamos viendo los cuerpos vertebrales, el tubérculo anterior, estamos viendo aquí al atlas con su arco anterior y su arco posterior, las apófisis espinosas y las láminas vertebrales. Aquí vemos pues cómo pueden realizarse masajes cuando hay fatiga muscular y se expresa con dolor o molestia en la región cervical. Aquí vemos la vértebra prominente. Aquí estamos viendo cómo están tratando de explorar las apófisis articulares debido a que las apófisis articulares son fuente de dolor en la columna vertebral y aquí están tratando de identificar el tubérculo carotídeo o de Chassaignac, obviamente con la arteria carótida. Lo que mencionaba, cuando uno está fatigado, tanto desde el punto de vista físico o desde el punto de vista psicológico, estresado, pues hay una contracción de los músculos posteriores del cuello que tienen mucha relación con la columna vertebral y pues el masaje puede ayudar bastante para relajar estos músculos. En lo que se refiere a la palpación de las vértebras cervicales, por detrás es difícil localizarlas, excepto la séptima, puesto que están cubiertas por la masa muscular cervical. A continuación veremos la columna dorsal que cuenta con 12 vértebras superpuestas y la particularidad es que estas vértebras tienen relaciones articulares con las costillas adyacentes. Una vértebra dorsal típicamente va a tener un cuerpo muy parecido a un cilindro, ya un poco más voluminoso que las vértebras eh, cervicales y además el agujero o conducto raquimedular también es muy parecido a un cilindro. Ya las apófisis transversas y espinosa dejan de ser bituberculadas. A nivel del cuerpo de las vértebras dorsales, típicamente encontraremos dos semifacetas costales superior e inferior. Hay algunas diferencias en la primera vértebra torácica, en la décima, en la decimoprimera y en la decimosegunda, pero normalmente una vértebra típica, como sería la sexta, tiene estas dos semicarillas para la cabeza de las costillas. A nivel de la apófisis transversa, en su cara anterior, cerca a su vértice, encontraremos otra carilla articular para relacionarse articularmente con la tuberosidad costal. Y otra diferencia importante está a nivel de la apófisis espinosa. Como vemos aquí, es muy oblicua, casi tendiente a la verticalidad. Los pedículos tienen una escotadura superior muy poco marcada y una escotadura inferior muy marcada. Ahí vemos precisamente las semifacetas de la sexta vértebra dorsal típica. La semifaceta inferior corresponde a su propia costilla. Ahí vemos la apófisis transversa con su superficie articular transversa, superficie costal transversa, y ahí vemos las carillas articulares. Las apófisis articulares inferiores ya no están orientadas hacia abajo, sino están orientadas hacia adelante y hacia adentro y las apófisis articulares superiores están orientadas en sentido inverso, es decir, hacia adelante y hacia fuera. Ahí tenemos la primera vértebra torácica o dorsal, que como verán ustedes también es una vértebra de transición, por lo cual se parece mucho a las cervicales, presente incluso el gancho, vean ustedes. Pero aquí estamos viendo una carilla completa en la cara lateral de la primera vértebra torácica, una carilla completa que corresponde a la cabeza de la primera costilla y abajo una semicarilla que corresponde a la parte superior de la segunda, de la cabeza de la segunda costilla. Ahí vemos la primera vértebra dorsal, muy parecida a las cervicales también, las superficies articulares transversas, ahí está la superficie articular transversa, una carilla completa para la cabeza de la primera costilla y una semicarilla para la parte superior de la primera, de la cabeza de la segunda costilla. La décima vértebra torácica en su cuerpo solo presenta una semicarilla en su parte superior, una semicarilla que corresponde a su propia costilla, es decir, a la décima costilla.
La 11ª y la 12ª presentan cada cual una carilla completa correspondiente a su propia costilla. Ahí está precisamente en esta imagen del néter. La 11ª y la 12ª vértebras dorsales se articulan directamente con una sola costilla. Ahí vemos nuevamente la 12ª y la 11ª que tienen solo una carilla articular y además no tienen carilla articular en la apófisis transversa. Carecen de carilla articular en la apófisis transversa. Ahí tenemos la 12ª vértebra lumbar o torácica, perdón, que ya va adquiriendo algunas características de las lumbares, ¿no? Ya se parece más a las vértebras lumbares. Son vértebras de transición. Y ahí vemos las apófisis espinosas, las vértebras torácicas, que son muy oblicuas y a medida que descendemos, aquí está la 10, se van ya horizontalizando. Esta es una placa radiográfica de la columna torácica anteroposterior en ambos casos, donde vemos la apófisis espinosa, los pedículos, los cuerpos y los espacios entre las vértebras ocupados por los discos intervertebrales, y ahí vemos ya sus articulaciones con la cabeza de la costilla, ¿no? Y aquí vemos lo propio. Apófisis espinosa, pedículos, articulaciones con la cabeza de la costilla. El número 5, pues, es el pedículo. El número 6 es la apófisis espinosa. El número 7 es la apófisis transversa. En este caso, el número 5 es la clavícula. El número 4 es una costilla. Y en esta placa lateral también podemos ver los cuerpos vertebrales formando la cifosis dorsal, una columna o una curvatura primaria. Aquí con el número 3 los discos intervertebrales y la articulación a nivel de los cuerpos de las cabezas. El siguiente segmento es la columna lumbar, en la cual vamos a encontrar típicamente 5 vértebras. Puede haber en ocasiones solo 4, porque la quinta vértebra se sacraliza, o pueden haber 6, porque la primera sacra se lumbariza. En ambos casos puede haber fenómenos de dolor. En la columna lumbar, típicamente las vértebras más voluminosas van a tener esta apófisis espinosa más horizontalizada, L1, 2, 3 y 4, a comparación de las torácicas que son muy oblicuas. Aquí tenemos una vértebra lumbar típica donde tenemos el cuerpo en forma reniforme, muy voluminoso. Ahí tenemos los pedículos. Las apófisis transversas, que en realidad vienen a llamarse a nivel lumbar apófisis costiformes, porque corresponderían a las costillas que se formarían a nivel lumbar. También otra característica diferencial de las vértebras lumbares es que por detrás y por fuera de su apófisis articular superior encontraremos esta saliente que sirve para inserciones musculares y ligamentosas. Ya, estas son los tubérculos mamilares, los tubérculos mamilares. Ahí estamos viendo lateralmente una vértebra lumbar típica, cuerpo muy voluminoso, apófisis espinosa horizontalizada, apófisis transversa en forma costiforme. Ahí vemos en la apófisis articular superior los tubérculos mamilares y abajo esta saliente, que son los tubérculos accesorios, que vendrían a ser las verdaderas apófisis transversas. Nuevamente ahí vemos la apófisis articular superior con sus tubérculos mamilares y ahí está la apófisis, o mejor dicho, la parte inferior de estos tubérculos mamilares, que es esta saliente, que vendrían a ser los tubérculos accesorios. Ambos sirven para inserciones musculares y ligamentosas. Vean ustedes cómo estas apófisis espinosas horizontalizadas nos permiten ingresar al conducto raquimedular prácticamente de manera horizontal, ¿no? Como se ve aquí, identificar los espacios intervertebrales. La vértebra lumbar 5 presenta sus apófisis costiformes más pequeñas y ya se va pareciendo a las vértebras sacras. Ahí vemos precisamente la columna lumbar, donde observamos lo mismo que en la columna torácica, aquí las apófisis espinosas haciendo esta imagen y aquí los pedículos haciendo esta imagen. En una placa lateral vemos además las apófisis espinosas,
vemos los espacios que están ocupados por los discos intervertebrales y vemos los agujeros conjugados. En una radiografía oblicua y en una vista oblicua de la columna lumbar, fundamentalmente, una radióloga, Madame Lachapelle, precisamente, ha descrito la presencia de esta imagen en forma de un perrito que se ha venido a denominar el perrito de Madame Lachapelle. Este perrito de Madame Lachapelle en la radiografía oblicua de columna nos indica que la columna está íntegra. Ahí está el hocico formado por la apófisis transversa o costiforme, ¿no? Ahí está el ojito formado por el pedículo. Ahí tenemos la orejita formada por la apófisis articular superior. Ahí tenemos la patita delantera formada por la apófisis articular inferior. Ahí tenemos el cuerpo formado por la lámina. Ahí tenemos la parte posterior del cuerpo y la colita formada por la apófisis espinosa. Y ahí tenemos la patita posterior formado por la apófisis articular inferior del lado opuesto. Entonces así se conforma el pesito de Madame Lachapelle. La articulación de la quinta lumbar con el sacro están formando un ángulo llamado lumbosacro que mide aproximadamente 140 grados y el ángulo sacro, que es el que se forma entre la inclinación de la cara superior del sacro y la horizontal, mide aproximadamente 30 grados. A continuación, pues en la siguiente región veremos al hueso sacro. El hueso sacro deriva de su nombre, pues de sagrado. Era una región sagrada antes, ahora ya no es tan sagrada como se ve incluso en las calles. Y pues tiene la forma de una pirámide cuadrangular con una base superior, un vértice inferior y 4 caras. En este caso estamos viendo la cara anterior del sacro, donde vemos la unión de 1, 2, 3, 4, 5 vértebras sacras. Y a nivel de la unión de los cuerpos de las vértebras sacras, encontraremos estas crestas sacras transversales. Estas crestas sacras transversales continúan a los lados con los agujeros sacros anteriores, que son 4 a cada lado, y que dan salida a las ramas anteriores de los nervios sacros. Estas ramas anteriores de los nervios sacros discurren en estos canales transversales sacros anteriores, que como verán ustedes es más grueso el de arriba y se van haciendo más delgados a medida que vamos descendiendo. Y en la cara anterior del sacro también se inserta el músculo piramidal o piriforme. En esta imagen estamos viendo precisamente los agujeros sacros anteriores, por donde están saliendo los nervios sacros anteriores, discurriendo por los canales sacros lateral anteriores, y ahí vemos el músculo piriforme, ¿ya? Y también vemos parte del elevador del ano insertos en la cara anterior del hueso sacro. En la cara posterior del hueso sacro, la unión de las apófisis espinosas va a constituir la cresta sacra media. La cresta sacra media que caudalmente se bifurca en 2 astas del sacro que están delimitando el hiato sacro. Inmediatamente por fuera vamos a encontrar estos canales sacros posteriores que se forman por la unión de las láminas vertebrales sacras. Lateralmente encontraremos esta cresta sacra intermedia, ¿ya? Formada por estos tubérculos sacros postero-internos, ¿ya? Y que están limitando medialmente a los agujeros sacros posteriores, por donde salen las ramas posteriores de los nervios sacros. Lateralmente a los agujeros sacros posteriores encontraremos otros tubérculos sacros posterolaterales que están formando la cresta sacra lateral. Entonces, en la cara posterior tendremos la cresta sacra media, la cresta sacra intermedia y la cresta sacra lateral, además de los canales sacros y los agujeros sacros posteriores. En la parte superior, la apófisis articular de la primera vértebra lumbar. En la cara posterior del sacro se inserta pues el glúteo mayor, se insertan los ligamentos sacroiliacos, poderosos ligamentos sacroiliacos. Ahí está la inserción del músculo glúteo mayor en la cara posterior del sacro.
La cara lateral del sacro se caracteriza porque nos presenta esta gran superficie articular en forma de pabellón auricular, por lo cual se llama superficie auricular. Inmediatamente por detrás de la superficie articular que se encuentra a nivel de los tres primeros cuerpos vertebrales, encontraremos estas superficies deprimidas en forma de fosa que tienen numerosos orificios, por lo cual se llaman fositas cribosas o cribiformes, que son la superior, la media y la inferior. La más grande es la superior, la media es de mediano tamaño y la inferior, que es de menor tamaño. Por debajo, el borde o cara lateral del sacro se convierte prácticamente en un borde. Si hacemos un corte en la parte media del sacro, encontraremos la presencia del conducto raquimedular, donde discurre el fondo de saco de la dura madre hasta la tercera vértebra sacra. Ahí estamos viendo la cara superior o base del sacro, donde encontramos el cuerpo de la primera vértebra sacra, y lateralmente encontraremos estas salientes óseas muy importantes llamadas aletas del sacro, que tienen la forma triangular de base lateral y de vértice en el cuerpo. Estas aletas del sacro tienen una cara superior donde se inserta el músculo ilíaco. Y también encontraremos en la base del sacro el orificio de entrada al conducto raquimedular, las láminas, la apófisis espinosa y la apófisis articulares superiores del sacro. El vértice del sacro es más o menos truncado, se articula con el cóccix, y a nivel del vértice también veremos la parte inferior de las astas del sacro, que están delimitando el orificio de entrada al conducto raquimedular, que es denominado hiato sacro. El cóccix, que tiene en este caso 1, 2, 3, 4 huesos, 1, 2, 3, 4 vértebras, es la parte inferior de la columna vertebral. Este coxis está mal armado. Estas son las astas superiores que deberían estar hacia arriba y no hacia abajo. Y pues esta cara es la que se viene a articular con el vértice del sacro, ¿no? Ahí están las astas superiores, las astas laterales y los cuerpos vertebrales, y ahí está precisamente las astas del sacro, las astas del coxis, delimitando el hiato sacro. A nivel de la columna vertebral, pues podemos ver que pueden existir este tipo de desviaciones laterales llamadas escoliosis, que pueden deberse a muchas situaciones. Fundamentalmente atribuían a la posición. Sin embargo, muchas veces es debido a debilidades de ligamentos o contracturas musculares que hacen que la columna se desvíe de esta manera. De todas maneras, gracias a Dios, pues podemos operar y hacer que se alinee la columna. Pueden haber desviaciones sagitales como esta, por ejemplo, que hay una exageración de la cifosis dorsal, ¿ya? Entonces se llama también cifosis. Puede ocurrir esto en tuberculosis de la columna vertebral. Pueden haber también a nivel de, de las vértebras cervicales como el atlas, el axis, pueden haber fracturas, son muy graves, especialmente la del axis, que puede comprimir el bulbo raquídeo y el centro respiratorio. Pueden haber hernias de los discos cervicales que compriman la médula espinal, ocasionando parestesias y parálisis. Ahí vemos precisamente cómo cuando hay alguna fractura en la columna lumbar, el pedito de Madame Lachapelle no se puede observar en la radiografía oblicua. También habíamos mencionado que los discos vertebrales pues pueden protruir hacia una hernia y pues pueden comprimir a los nervios raquídeos, ¿sí? Entonces, esto ocurre generalmente con mucha frecuencia entre lumbar 5 sacro 1, lumbar 4 lumbar 5. Por eso es que hay estas contracturas que afectan incluso al nervio ciático. En la columna lumbar y a lo largo de toda la columna se insertan los músculos epiespinosos, ya que también son, al contracturarse, fuentes de dolor. Al contracturarse también pueden pinzar a los nervios. En la columna vertebral, los anestesiólogos podemos realizar punciones, ya sea en posición de cúbito lateral o en posición sentada. Debemos tomar las precauciones necesarias, como es colocar los campos, utilizar guantes estériles y que todo el material siempre sea estéril.
Entonces, esta es la posición en la que atravesamos los ligamentos. Podemos hacer también punciones lumbares. Importante que los estudiantes aprendan a hacer punciones lumbares a nivel de la lumbar 4, lumbar 5, que se identifica al unir una línea que cruce por las dos crestas ilíacas. Entonces, esa línea pasará entre las apófisis espinosas L4, L5, y ahí se podrá hacer la punción lumbar sin lesionar a la médula espinal. Y por último, pues el hiato sacro nos sirve también para hacer punciones y depositar anestésico en el espacio peridural. Muchísimas gracias por su atención.